el tema de los probióticos naturales es muy interesante. Sin más no, antes de entrar en materia de probióticos naturales, sí me gustaría explicaros algo de anatomía, un poco, para que entendáis, ¿vale? Para que nos pongamos en situación. Muy resumidamente, ¿vale? Pero ya que he probado, que valga la pena. Mirad, vamos a imaginarnos los intestinos, ¿sí? Estamos en el aparato digestivo. Intestinos, intestino delgado, yeyuno y ilion, ¿sí? Vamos a hacer un zoom en esos intestinos. Si ampliamos, nos vamos a dar cuenta de que los intestinos tienen tres capas, una capa más superficial, una capa media y una capa interna. La capa interna es la que alberga la mucosa. ¿Os acordáis que yo siempre os hablo de la mucosa tan importante en el cuerpo humano que empieza en el cuello y acaba abajo del todo, ¿vale? En el aparato genitourinario. Pues el cuerpo tiene toda la mucosa, es un tubo, y también la mucosa está en el intestino, ¿de acuerdo? Si hacemos un zoom en esta mucosa, nos encontraremos que el epitelio, la piel de la mucosa, tiene microvellosidades, que son pelitos muy pequeñitos, ¿vale? Es en estas vellosidades que nos vamos a encontrar con cuatro componentes muy importantes. El primer componente de estas microvellosidades es que allí se produce la absorción de los alimentos. Una vez los alimentos se han digerido, hay que absorberlos para que pasen al torrente circulatorio y sanguíneo. Entonces, imaginar qué importante ya, o sea, la absorción del alimento, ¿no? En estas microvellosidades. También en estas microvellosidades nos encontramos el sistema inmunológico, que actúa como barrera de defensa para todo aquel agente externo que no le interesa al cuerpo. Es decir, hola Emma, guapa. Es decir, que el sistema inmunológico, que está en el bazo, está en el timo, está en la médula ósea, pero mayormente está en el sistema digestivo, está en el intestino, con lo cual, qué importante es tener una buena flora intestinal, porque si de nosotros depende el sistema inmunológico, que es el que nos tiene que defender de todo parásito viviente, de virus, de hongos y de todo lo que hay ahí fuera, que es mucho, entonces nos interesa que las vellosidades estén bien, que la flora intestinal esté bien y que ese sistema inmunológico funcione bien y nos defienda de todo lo que nos tiene que defender. Por ejemplo, las personas como yo, que tenemos el sistema inmunológico debilitado, claro, tenemos muchos puntos a perder, porque como el sistema inmunológico ya no reconoce lo que es bueno y lo que es malo, por ahí entra todo. Entran virus, entran bacterias, entra candidiasis, entra un helicobacter. Entonces, qué importante es tener una flora intestinal bien cuidadita. Luego os explicaré cómo. Otra cosa que ocurre en esas vellosidades es que no hace tanto se descubrió que el 80% de la serotonina, que es la causante, porque la serotonina no es una hormona, pero actúa como una hormona, la hormona de la felicidad, del buen humor, del estado positivo, de la alegría. O sea, imaginaros, el 80% de la serotonina se cultiva en el intestino delgado. O sea, si yo tengo una flora intestinal arrasada, por lo que sea, luego veremos pues, si es antibiótico, medicamentos, una mala vida, lo que sea, es muy probable que tenga un humor pésimo. O sea, que el estado mental o emocional depende mucho de cómo tengamos el intestino. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? Y la cuarta cosa importante que os quiero decir de esas microvellosidades es que están repletas de bacterias buenas y de bacterias malas. Viven en simbiosis, han vivido siempre, o sea, y ellas se entienden y no pasa nada. Hay billones de bacterias en el intestino, billones, y en un principio, si todo va bien, se entienden las buenas y las malas. ¿Sí? El problema viene cuando las bacterias malas deciden irse de madre y multiplicarse sin parar. Ahí es cuando viene el problema, porque entonces ahí hay una superpoblación de bacteria mala, que lo que va a hacer es aniquilar a la bacteria buena. Entonces,
un intestino está sano o una flora bacteriana está sana cuando hay un buen equilibrio entre la mala y la buena. Porque en realidad no es que, yo le digo mala, pero no hay nada malo. Una cándida no es mala, un helicobacter no es malo. No es malo si está en equilibrio y no hay una proliferación. Pero cuando una cándida se multiplica sin parar y hay, es que está en todo el intestino, que hasta sube por la mucosa y es esofágica, o baja hasta abajo y es vaginal, entonces ahí es cuando la cándida se ha ido de madre. Así es lo que se llama disbiosis, exactamente, disbiosis intestinal, cuando de repente las malas se vuelven muy malas y no hay quien las pare, y entonces se multiplican y hacen mucho daño, porque una flora bacteriana repoblada de bacterias que no nos interesa, o que de repente hay miles y miles, pues no, hay que lograr el equilibrio. Entonces, lograr el equilibrio de la flora intestinal no es difícil si se sabe cómo, ¿vale? Entonces, hablemos un poco de por qué una flora bacteriana se puede ir de madre, o sea, puede estar muy descompensada. Puede estar descompensada por situaciones estresantes, porque a todo esto me gustaría decir que las bacterias buenas, que pueden ser probióticas y fermentativas, luchan con las bacterias malas, que son patógenas y putrefactivas. Eso significa que las bacterias malas realmente dejan toxicidad en el intestino. Por eso nos interesa que esto vuelva a estar compensado, porque si no vamos a tener un intestino putrefacto e intoxicado, ¿vale? Entonces, también, aparte, me gustaría deciros que una persona que duerme bien, que descansa bien, que no está estresada y que tiene una alimentación correcta, tendrá más números de tener una flora bacteriana buena en comparación con una persona que duerme fatal, que no come bien, que está estresada y que esa persona seguro tendrá una flora mala. Porque la flora es muy delicada y depende de cómo nosotros estemos, ella lo paga, ella lo sufre. Entonces, una persona que sepáis estresadísima tendrá una flora pésima, ¿vale? Entonces, factores que pueden dañar una flora. Hola Natalia, ¿qué tal, bonita? Factores que dañan la flora intestinal. Mirad, situaciones estresantes, cambios hormonales, medicamentos, sobre todo el antibiótico. No hay medicamento en la capa de la tierra que arrase más una flora bacteriana que el antibiótico. Hola Corvachito, besitos. Mala alimentación. Ya sabemos y hemos dicho muchas veces que la alimentación, a mí me gusta decir, vivan los probióticos. Claro que sí, en casa siempre hay probióticos. Una mala alimentación, siempre hemos dicho la lista negra y la lista blanca. Pues bueno, la lista negra no hace falta que la repitamos, pero ya todos sabemos. Exceso de carnes, exceso de proteína animal, embutidos, sazonados, procesados, frituras, azúcares, harinas, todo esto que es así como, bueno, que siempre decimos que en exceso no es bueno, pues que sepáis que la alimentación en la flora también está muy presente. Una mala alimentación seguramente será el anticipo de una flora bacteriana mala, ¿vale? Candidiasis. La toxemia de un cuerpo acidificado, un cuerpo que no está alcalino, también tiende a tener una flora intestinal mala. Alergias alimentarias, como por ejemplo los que tienen la alergia al gluten o a la lactosa. Esta gente es probable que tenga que cuidarse mucho la flora bacteriana. Enfermedades autoinmunes, como yo, con la artritis reumatoide, puede ser un Crohn, un lupus, una diabetes. Todas estas personas tienen que cuidar muchísimo su flora bacteriana. Emociones fuertes. Pues lo que hemos dicho antes, una persona estresada o una persona que está pasando por un momento difícil de su vida, es muy probable que su flora también se vea afectada, ¿vale? Y sobre todo los laxantes químicos, que ya sabemos todos cuáles son, arrasan la flora bacteriana. O sea, hasta aquí mirar qué lista os he dado de posibles factores que arrasen con la flora bacteriana, y qué importante es que esa flora nosotros tengamos el equilibrio y la mantengamos bien equilibrada, ¿sí? Síntomas de una mala flora bacteriana que nos podría provocar, ¿vale? De entrada, hinchazón abdominal, un vientre como muy hinchado. Muchas de vosotras siempre me habéis preguntado cuál era una de las posibles causas del vientre hinchado, y podría ser perfectamente una mala flora bacteriana o intestinal. Estreñimiento, pasar por etapas de diarrea,
eructos, gases, flatulencias, dolor abdominal, cólicos y molestias intestinales, incremento de las infecciones. Cuantas más infecciones, peor va la flora. Problemas digestivos. Si os dais cuenta, hasta ahora lo que he dicho son todo problemas muy digestivos y muy de intestinos, ¿no? Problemas que afectan al intestino. Síndrome de colon irritable y dolor de articulaciones. O sea, los síntomas de una mala flora intestinal se pueden apreciar y uno que tendría que escuchar su cuerpo, tendría que verlo venir, tendría que decir, algo no va bien, ¿no? Entonces yo puedo entender que, por ejemplo, cuando estamos malos y hay que medicarse por antibiótico porque hay que parar una infección de muela o haya que parar lo que sea, hay que tener en cuenta que ese antibiótico, que por un lado nos va a ir muy bien porque para una infección, pero por otro lado nos arrasa la flora bacteriana. Entonces ahí es cuando hay que repoblar, ¿vale? Entonces, para repoblar esa flora que está bastante deteriorada y que todo el mundo ya debería de entender y de saber cómo la tiene, porque es muy importante escucharse y saber lo que te está diciendo el cuerpo. Una vez nosotros detectamos que algo no va bien, porque todos los problemas que tenemos provienen del intestino, aunque sean mínimos, el cuerpo avisa con demasiado hinchazón o gases o dolor en la hernia de hiato. Ya lo ves venir, ¿no? Pues entonces ahí uno tendría que entender que hay que darle, que seguramente una de las causas es porque la flora está mala. ¿Cómo repoblamos la flora bacteriana? Tenemos dos maneras de repoblarla. Una es con alimentos probióticos naturales, que los hay, están en nuestro día a día y es una manera muy fácil de repoblarla, o con suplementación con probióticos. Entonces, el tema de los probióticos es un poco delicado, porque hoy en día yo creo que en las farmacias y en las herbodietéticas es muy fácil y está muy a mano ir y comprar un probiótico que tiene no sé cuántas cepas y que probablemente te va a ir bien, pero claro, uno no sabe cuál es su carencia. Quizás yo estoy comprando un probiótico que tiene un montón de lactobacillus y precisamente el problema que yo tengo es que tengo una superpoblación de lactobacillus. Entonces, claro, el tema es delicado porque comprar probióticos así como muy a la ligera, no sé si antes quizás deberías de informarte cuáles son tus carencias. Yo, por ejemplo, cuando sufrí todo el tema de la artritis reumatoide y por los corticoides mi flora quedó muy arrasada, yo ya lo vi, que mi flora estaba fatal, porque además el hígado, bueno, es que ya hay muchos problemas de piel, ya hay muchos picores, eczemas, ya ves que algo no va bien. Entonces lo que hice es un test de disbiosis intestinal. En un test de disbiosis lo que te sale detallado es qué tipo de bacterias tienes, cuáles tienen superpoblación, cuáles son escasas, una E. coli que puede estar mínima, o un firmicute que puede ser muy baja, o un bactericida. Entonces, claro, en ese test tú ves lo que tienes, tú ves lo que te falta y lo que te sobra. Entonces ahí sí tú puedes elegir un buen probiótico para tu salud. Entonces yo siempre recomiendo que antes de comprar cualquier probiótico estaría muy bien que esto siempre y cuando haya una patología importante. Ya hablamos de cuando estamos en un nivel de que sabes que algo grave te pasa. Pero la otra manera que es muy fácil, hola Gemma, la otra manera que es muy fácil y también repoblamos la flora intestinal y lo hacemos de una manera muy natural, es añadiendo a nuestra vida probióticos naturales. Además, y también está como muy indicado que antes de dar una suplementación de probiótico, tienen que pasar 3 meses tomando probióticos naturales, porque cuando tú das una suplementación, esa suplementación va con el prebiótico y el probiótico. Entonces, te va con los dos. Y si de repente tú le echas al estómago o al intestino ese probiótico que va con el las bacterias malas se van a comer al prebiótico. Ya sé que es un lío, pero para que lo entendáis, el probiótico es la bacteria, el prebiótico es el alimento de esa bacteria y el antibiótico es el que va a matar esas bacterias. Con lo cual, antes de suplementarse, yo creo que es muy, muy, muy bueno estar 3 meses tomando probióticos naturales. Suplementarse es para aquellas personas que ya sienten que su flora está en un momento grave, ¿vale? Entonces,
qué mejor manera y también mucho más menos costosa, por decirlo de alguna manera, introducir en nuestra vida alimentos probióticos, que estoy segura que ya vosotras, sin daros cuenta, a lo mejor sin saber, ya los estáis adquiriendo, ya los tenéis en vuestro día a día, ¿vale? Porque ya lo veréis que son como muy casuales. Pero antes de entrar en qué probióticos, me gustaría deciros que una buena manera también de regular la flora intestinal es comiendo bien. O sea, una persona que tiene una buena alimentación, que sobre todo hay frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos, esto lleva fibra y lleva, bueno, aparte de un montón de nutrientes, pero que sepáis que las bacterias buenas se alimentan de fibra. Hay un tipo de fibra soluble que el cuerpo no digiere, entonces esta fibra que no digiere se fermenta. Esa es la alimentación de las bacterias. Entonces, añadiendo probióticos naturales, ya estamos alimentando a las bacterias. Y comiendo bien, con una alimentación sana, razonable y equilibrada y saludable sobre todo, ahí ya estamos alimentando a las bacterias, ¿vale? Voy a parar para respirar y para contestar alguna pregunta. Mira, me encanta, esto lo estás estudiando en naturopatía, me estoy planteando empezar. No lo estoy estudiando en naturopatía, este es un tema que me ha interesado desde siempre, desde que cambié mi alimentación hace ya 4 años. Y desde la enfermedad también, una de las cosas que tenía muy claro es que la salud empieza... la salud empieza en el sistema inmunológico, pero también en una buena flora bacteriana. Acordaros que el segundo cerebro está en los intestinos. Entonces me parece como muy indicado que todas tengamos ya una buena salud intestinal, ¿sí? ¡Qué bien te explicas! Muchas gracias. Hola Olga, Bunica. Hola Anishi, profesores como tú debería estar la uni llena. ¡Ay, no me digáis eso! Me encanta. A ver, probióticos muy importantes. Sí, Natalia, muy importantes. Entonces, claro, la gente que compra sus probióticos y en realidad no sabe ni lo que está comprando, me gustaría que pensara un poco en qué tipo de bacterias y de cepas le está poniendo al intestino. No todos los probióticos y prebióticos sirven para tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos por probióticos naturales y le vamos dando al organismo? Y además, quizás ya solo con probióticos naturales notaréis que vuestro cuerpo y vuestro intestino funcionan muchísimo mejor y estará en el sistema inmunológico muchísimo más fuerte para luchar esa candidiasis o ese helicobacter o esos posibles problemas que vengan del trato digestivo. Pero también quería deciros que los beneficios, en resumidas cuentas, de tener una flora bacteriana saludable son: aumenta la energía, mejora el sistema inmune, se mejora la digestión, se mejora la respiración. Acordaros de que cuando hay tanta bacteria mala hay toxicidad, y la toxicidad, si hay algo que provoca, es que te falte el aire, que a veces no respires bien, que subas las escaleras y te encuentres como ahogada. Entonces, teniendo una buena flora y cuidando bien esta flora intestinal, mejoramos muchísimo la respiración. Tendremos una piel más saludable porque, entre otras cosas, esta toxicidad, si algo causa, son picores. No sé si os ha pasado en algún momento de vuestra vida que de repente tenéis picores, picor entre el pecho, picor, no sé, es como la piel se vuelve como loca. Pues una de esas causas podría ser perfectamente una flora bacteriana arrasada, ¿sí? Entonces, también más resistencia a resfriados y gripe, pero bueno, eso también es porque el sistema inmunológico, si la flora bacteriana está bien, nuestro sistema inmunológico actuará en concordancia para lo que es su función, que es defendernos de lo bueno y de lo malo, y sabrá decir, este entra y este no, porque a través del sistema inmunológico entra todo, es él el que tiene que decir lo que entra y lo que no, y lo que está bien y lo que no. Entonces, si esa flora está arrasada, puede que el sistema se vuelva como un poco loco, porque entonces ya no sabrá distinguir de la bacteria buena y la bacteria mala. ¿Sí se entiende? Vale, entremos en el mundo alimentación probiótica natural. A ver, me dice Nani, ¿dónde se hace el test? Mirad, el test de disbiosis intestinal se hace normalmente en un laboratorio. En un laboratorio, pues yo lo hago en Eugemonic en Barcelona, que lo hace muy bien, me lo recomendó Xevi Verdaguer y la verdad es que estoy muy contenta
porque es un test, a ver, sí que es cierto que tiene un precio, son 180 euros, es elevado, pero una vez en la vida saber qué bacterias tienes, sobre todo cuando hay ya una patología, no hagáis el test por hacerlo, o sea, es mucho mejor llenaros de alimentos probióticos naturales, pero cuando hay una patología que lo que quieres es descubrir la raíz del problema y de dónde viene, entonces sí es interesante investigar qué tienes en el intestino, ¿de acuerdo? Pero es mucho mejor que empecemos por probióticos naturales, será menos costoso y muy agradable al paladar, ¿sí? Vale. Vamos a hablar de los beneficios. Nutrición. La fermentación facilita la pérdida de antinutrientes, es decir, bueno, hablemos de la fermentación primero, perdonad. La fermentación es un método que ya se usaba antiguamente, hace cientos de años, cuando no existía la refrigeración. Entonces, para que los alimentos duraran y se conservaran, se utilizaba la fermentación, que no es más que ausencia de oxígeno, y entonces en ese líquido se crean las bacterias, se crean los probióticos, se crea la fermentación, ¿vale? Por eso muchos de los probióticos naturales de los que hablaremos hoy están basados en la fermentación, ¿sí? Entonces, fermentar los alimentos no solamente alarga su conservación, sino que aumenta su valor nutritivo. Es decir, ¿os acordáis cuando en el hábito de germinación os comentaba que una lenteja no era igual nutricionalmente hablando que una lenteja germinada? Que la lenteja germinada había multiplicado por 10 su vitamina C y su hierro. Por eso yo siempre he dicho que germinar está muy bien, porque la riqueza nutricional es el triple. Pues en la fermentación pasa exactamente lo mismo, que no solo se conserva mejor el alimento, sino que gana en riqueza nutricional, ¿vale? Entonces, también lo que vamos a hacer es mejorar la digestión. Un alimento fermentado se va a digerir muchísimo mejor que no un alimento que no lo está, ¿vale? Entonces, el estado emocional, sobre todo, lo notaremos en la serotonina. Ya he dicho antes que la serotonina, el 80% de este neurotransmisor se crea en el intestino. Por lo cual, tomando probióticos naturales, veremos cómo nuestro estado emocional o nuestra, por decirlo de alguna manera, alegría, positivismo, mejora. Hay muchísimas personas que tienen depresión o que viven angustiadas y que realmente se tendrían que mirar la flora bacteriana, porque muchas de esas depresiones o de ese mal humor o de esa irritabilidad empiezan en una flora bacteriana arrasada, ¿sí? Alcalinidad. También tomar probióticos naturales nos da alcalinidad, aunque el fermento de por sí tiene un sabor un poco ácido, el efecto que nos produce es de alcalinidad, ¿vale? O sea que imaginaros hasta qué punto nos va bien todo esto. Y luego, detoxificación. Los fermentados producen una detoxificación del colon, porque la fermentación arrasa la putrefacción, ¿sí? Vale. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perdonad que vaya tan rápido, pero esta primera parte tan teórica os la tenía que dar. Mira, Olga, Eugemonic, exactamente. Pero sobre todo, este test hacerlo si sentís que tenéis algo que no encontráis el nombre todavía. O sea, cuando hay alguna patología que sabes que tu cuerpo te está diciendo que algo pasa, una de las maneras para investigar es un test intestinal. Sí, aparte de otras pruebas, pero un test intestinal nos puede dar muchas respuestas, ¿sí? Vale. Entremos en materia en los alimentos probióticos naturales. El primero y el más conocido, mira, Acid dice, ¿puede que los fermentados no vayan bien para ciertas personas? Sí, los fermentados, bueno, mañana o esta semana os colgaré un post para quién va indicado y para quién no. Pero, por ejemplo, yo hubo una época de mi vida que tenía la histamina alta. La histamina alta provocada precisamente por una impermeabilidad intestinal. Entonces, cuando hay una histamina alta, no se pueden tomar fermentados, ¿vale? Pero esto os lo escribiré mañana. Vale. Yogur. El yogur es uno de los probióticos naturales más conocidos y que más probióticos, más bacterias buenas tienen. ¿Qué pasa con el yogur? ¿Qué pasa con Pasteur? Pasteur
un médico científico en el 1800 se inventó la pasteurización. Entonces, la pasteurización es un método, es una práctica donde se calienta muchísimo el alimento para matar las bacterias malas y consecuentemente las bacterias buenas. Con lo cual, está bien que toméis yogur, pero para mí, en el momento en que está pasteurizado, ya no me sirve. O en el momento en que está con azúcares añadidos o con aditivos, tampoco me sirve, porque ¿qué bacterias me va a dar algo que está lleno de aditivos o que tiene azúcares añadidos? Con lo cual, un yogur para mí de vaca, bueno, no voy a entrar ahora en qué tipo de leche hay que tomar, si de vaca, de cabra o lo que sea. Simplemente os digo que para las que tomáis leche de vaca, intentar que ese yogur, que seguramente estará lleno de probióticos, sea ecológico, sea de vacas que no han sido ni hormonadas, ni tengan mucho antibiótico, ni historias de estas. Entonces, paralelamente también os puedo decir que si es de cabra será mucho mejor que un yogur de vaca, porque tendrá muchos más probióticos y probablemente no esté tan hormonada, ¿sí? El yogur de soja, para las que no toméis leche de vaca, sería una buena opción. También está repleto de probióticos, ¿de acuerdo? O sea que fijaros qué fácil es ir añadiendo probióticos, ¿vale? El kéfir. El kéfir lo tenemos de agua y lo tenemos de yogur. Entonces, el kéfir también es una buena manera de introducir probióticos. Todo lo que os voy a decir ahora es una manera natural de introducir probióticos. Yo el kéfir de leche nunca lo he tomado. Sé que lo venden ya hecho, ¿vale? Y que se puede hacer en casa, pero como el kombucha. Pero ahora os contaré que también es delicado hacerlo en casa, con lo cual el que lo quiera comprar, pues siempre será mejor. Solo que si lo compráis, por favor que no sea pasteurizado, ni que, ya veréis que muchos de los alimentos que os voy a decir ahora, que no sean con aditivos, ni sean con azúcares añadidos, ni historias de esas, porque entonces las bacterias ya no nos van a hacer el mismo efecto. Aquí tengo una marca que es ProKey, que esto yo lo compro a menudo, que es un kéfir de agua. Entonces, para los que no queráis hacer el kéfir en casa, se puede tomar, este es una especie de refresco, está muy bien y la verdad es que es una manera de tomar probióticos y tampoco hay que tomársela entera, con un vasito ya hacemos, ¿vale? Chucrut o kimchi. El chucrut es repollo o col blanca de toda la vida que se pone en un tarro de cristal, se va amasando, o sea, hojita tras hojita, todo bien apretadito, con sal y agua. Eso se cierra sin oxígeno y se deja 1 mes y medio en una despensa. Ese es el chucrut, ¿vale? El chucrut, debido a esa fermentación, está lleno de probióticos. Ahora bien, si no queréis hacer chucrut, hay una marca que se llama Demeter, está vacío, pero la marca es Demeter y la verdad es que tiene un chucrut muy sano, ecológico y sin ningún aditivo, ¿vale? Entonces, seguramente Kuleco Food tendrá también kéfir y tendrá chucrut y tendrá el kombucha, que precisamente el kombucha también lo tengo aquí, este me lo regaló Kuleco Food y... O sea, la cosa del kombucha yo también lo tenía, era como un... En realidad el kombucha es un fermentado en té negro y en té verde, o en té verde, y es un hongo, es un SCOBY, es un hongo que hay que cuidar muy bien y lleva... es muy delicado porque se te puede morir el hongo, entonces es un disgusto, entonces hay que cuidarlo mucho y tal, entonces yo creo que hay que estar muy pendiente. Y no sé, a veces no tenemos tiempo, no tenemos la paciencia para cuidar ese hongo en ese tarro, que no le toque ninguna bacteria, qué tal. Entonces yo creo que lo mejor es ya comprar el kombucha hecho. Hay marcas muy potentes, esta está muy bien, Kombucha Flowers, me la regaló Kuleco Food y la verdad es que está súper bien. Y también os digo, con un vasito al día ya tenemos nuestra cantidad de probióticos. No tenemos que estar todo el día tomando probióticos. Con un yogur de soja ya tienes tus probióticos. Con un chupito o un vasito de kombucha ya tienes tus probióticos. O con un vasito de... O tampoco hace falta tomarlo cada día, cada 2-3 días. La cuestión es que en vuestra vida, en vuestra alimentación, hayan probióticos naturales, ¿vale? Es una manera de que esa flora esté bien y de que la vayamos cuidando y repoblando, ¿sí? Vale.
Otra cosa muy interesante que lleva un montón de probióticos es el miso, la pasta de miso. No sé si la conocéis. Bueno, este es shiro miso, que es más suave, ¿vale? El miso está muy bien y lleva un montón de probióticos. Entonces, es tan fácil como comprar pasta de miso y tú, si te vas a hacer tu sopita o pones agua a hervir, le pones unas verduritas y le tiras una cucharadita de pasta de miso, ya tienes un montón de probióticos, ¿vale? O sea, el miso es una buena manera de añadir probióticos a tu vida. Luego hay un tipo de fibra que se llama fibra inulina, que alimenta las bacterias beneficiosas y se halla en el ajo, los espárragos, la alcachofa, el puerro y la cebolla. O sea, consumiendo estos alimentos ya estaríamos hablando de prebióticos. Acordémonos que los prebióticos son los que alimentan el probiótico. O sea, tanto me interesa añadir probióticos naturales a mi vida y a mi alimentación como añadir prebióticos para que esos probióticos sigan proliferando, ¿vale? Entonces, ajo, espárragos, alcachofa, puerro y cebolla tienen un montón de prebióticos. Encurtidos, los pepinillos. Si os gustan los pepinillos, por favor, al ataque, porque son buenísimos para la salud y tienen un montón de probióticos. Sobre todo, siempre digo lo mismo, cercioraros de que son ecológicos, de que no llevan aditivos, de que tal, es mejor comprar un buen pepinillo en una tienda herbodietética o en un supermercado ecológico que no un pepinillo cualquiera que sabes que va a estar avinagrado a tope y que va a llevar de todo menos bueno, ¿vale? Entonces, muy importante, el kimchi, sí, el kimchi, que no lo he comentado antes, es muy parecido al chucrut, pero es un plato vegetariano asiático que pica, es rojo y está hecho de repollo y picante, ¿vale? Es muy parecido al chucrut, pero para los que os guste el picante un poco más fuerte, utilizar kimchi. Todo esto os lo escribiré, porque es mucha información, ¿vale? El ajo negro es un fermentado también, solo que no tiene tanto probiótico como los fermentados de los que estamos hablando, pero por supuesto el ajo negro, bienvenido a nuestras vidas, ya sabéis que yo soy fan, ¿vale? Lachis, hola Mónica guapa, lo veré luego, me voy a trabajar, un beso Lachis, nos vemos, quedará grabado. Tempe. El tempe, mirad, el tempe es, lo voy a leer porque lo tengo aquí, me resulta muy interesante. Es un excelente sustituto para la carne o el tofu. El tempe es un grano fermentado rico en probióticos hecho con granos de soja, una rica fuente de vitamina B12. Esta comida vegetariana puede ser salteada, horneada o puesto en ensaladas, ¿vale? Es bajo en sal y es una opción ideal para dietas hiposódicas. El tempe es una magnífica manera de tomar probióticos, ¿vale? Sobre todo para aquella gente que no coma o que no abuse de proteína animal, pues ya sabéis que tempe y soja y tofu nos iría muy bien. Tempe de garbanzo también sirve, pues te diría que sí, Healthy Dolce Vita, pero te lo tengo que mirar. Pero entiendo que si es tempe, estoy segura de que sí, porque el tempe en sí ya lleva probiótico. Luego, si es de garbanzo o es de otra cosa, eso es secundario. Pero si es tempe, lleva probiótico, ¿vale? Tengo más, no os penséis. El kombucha, ya lo hemos dicho. Y luego otra cosa que ya hemos hecho aquí y ya lo conocemos, el Rejuvelac. Y fijaros qué barato. O sea, el Rejuvelac, que en casa lo podemos hacer con nuestros germinados, ya sabéis, ponemos 1 litro de agua, añadimos germinados, que ya dijimos que podía ser trigo germinado o quinoa, o podía ser una lenteja, puede ser o alfalfa o una semilla, lo que queráis, pero germinado, y lo ponemos en 1 litro de agua, lo dejamos 48 horas y ese líquido resultante, que es gris, que no tiene un olor muy favorecedor, pero que es una bebida muy saludable, que sepáis que está repleta de probióticos y que con un chupito al día ya tenemos cubiertos nuestros probióticos, ¿vale? O sea, imaginaros qué fácil es añadir a nuestras vidas alimentos probióticos que están en el día a día y que no hay que buscarse aquello a la vida por eso os decía, complicarse con hacer el cultivo de un kombucha, el hongo, que no se te muera, que no sé qué, que tienes que echarle el líquido madre, que tal. Pues se compra un kombucha
y ya está. O un día, una semana te haces kombucha, otra semana te haces yogur, y vas cambiando. Prebióticos. Los prebióticos que hemos dicho que son los que alimentan al probiótico. Por ejemplo, bienvenido a nuestras vidas. No he hablado todavía de él, pero el vinagre de manzana es un gran prebiótico. Voy a hablaros en breve porque quiero que forme parte del reto Mon Wellness. El vinagre de manzana es buenísimo para la salud. Olvidaros ya del vinagre de Jerez y el vinagre de no sé qué. No, vinagre de manzana, ¿vale? Hablaremos de las... porque tiene un directo el vinagre de manzana, pero bueno, que sepáis que está repleto de prebióticos. O sea que en la ensaladita un chorrito de vinagre de manzana ya estamos alimentando a nuestras bacterias buenas. Acordaros que a nuestras bacterias buenas, si yo le pongo a mi cuerpo bacterias buenas con el kombucha, luego quiero que esas bacterias buenas proliferen y se vengan arriba y se multipliquen. ¿Cómo lo hago? Con prebióticos. Prebióticos, que son las que alimentan la bacteria. ¿Se entiende? ¿Sí? Puede resultar un poco complejo, pero el vinagre de manzana está muy bien. Mira, Asit777 me dice el vinagre de umeboshi. Fíjate que el vinagre de umeboshi, cuando he hecho la búsqueda, no me ha salido en ningún lado. Y yo también creía que la ciruela de umeboshi y el vinagre de umeboshi tiene que estar repleto de probióticos, pero no te lo puedo asegurar, aunque sé que son buenísimos para la salud. Pero no me ha salido en ningún lado, y mira que lo he buscado, pero si no me sale es porque quizás no lleva los probióticos. Es un poco como lo que hemos dicho antes, ¿no? Con el ajo negro, que es un gran fermentado, pero no está repleto de probióticos. Entonces creo que con el umeboshi pasa lo mismo. De todas maneras, solventaremos dudas. Espirulina y clorela, estas dos también tienen un directo, también tienen un hábito número, no sé, pero ya creo que caerá en breve, porque me gustaría hablaros de la espirulina y la clorela. Pero mira, aunque no son un probiótico, son un magnífico prebiótico, o sea, que con que añadamos a nuestro batido o a nuestro zumo un poquito de espirulina o de clorela, o a veces hay gente que dice, bueno, pues como no me gusta el sabor porque sabe un poco fuerte, me tomo un comprimido. Bueno, pues hay marcas buenísimas, buenas en herbodietéticas como Solgar, Naturhealth o Solaray, pues ya que tienen comprimidos de espirulina y de clorela y no tenemos por qué notar ese sabor y te tomas tu comprimido y ya está. Pues que sepáis que eso es un excelente prebiótico, ¿vale? Y los prebióticos nos van a venir muy bien. Y luego ya para finalizar os voy a dar también un consejo que me dio Chevi Verdaguer cuando estábamos tratando mi flora bacteriana, que es el almidón en frío. Hola Yolanda, guapa. El almidón en frío, o sea, ¿qué lleva almidón? Almidón lleva, por ejemplo, patatas, boniatos, el arroz integral. Si esto lo consumimos frío, es decir, por ejemplo, pues tú cueces tus patatas, las dejas enfriar. Una vez enfriadas las pones en la nevera y por la tarde o por la noche te preparas tu ensalada de patatas, o al día siguiente te preparas tu ensalada y le pones patatita fría. Eso es un gran prebiótico. Esa patata fría o ese boniato frío o ese arroz frío, ese almidón en frío actúa a modo de prebiótico. Así que... no, me olvido de otro. ¡Wow! Me olvido de otro que es un gran fermentado y que está buenísimo. El chocolate. El chocolate es un gran probiótico, pero tiene que ser cacao puro, sin aditivos, sin azúcares, sin leche, sin historias. Tiene que ser puro por encima del 70%. Sí, ya sabemos que los cacaos puros son 70%, 80%, 90%. Cuanto más por ciento, más puro es. Entonces, a partir del 70 ya tiene un montón de probióticos. Así que, por ejemplo, y además tiene triptófano, que nos ayuda a dormir. Entonces, una onza de chocolate negro al día, buenísimo para tener probióticos y para ayudarnos a dormir también. Si esa onza pequeñita os tomáis antes de ir a dormir, os ayudará a dormir y nos cuidará bastante el intestino, ¿vale? Cuesta mucho encontrar uno con buenos ingredientes. Hambre de salud. No sé a qué te refieres, pero bueno,
ya me dices. Vale, guisantes, otro prebiótico muy importante. Los guisantes no congelados y no de pote, sino el guisante fresco, es un gran prebiótico, ¿vale? Prebiótico, exacto, y ayudan muchísimo a reparar la mucosa intestinal, ¿sí? Chucrut ya lo hemos dicho, kombucha también, kimchi ya esté, pepinillos, miso. Vale, y el tema de los quesos. El queso también es un fermentado, pero bueno, el tema de los quesos, pues es delicado también. Este es como el tema de los yogures, ¿no? Sobre todo para la gente que tomáis leche de vaca, pues si os puede interesar un queso, os diría que los quesos que tienen mayor número de probióticos son el cheddar, el gouda, el parmesano y el queso suizo. Esto para la gente que toma leche de vaca. Y si no, que sepáis que tomar un queso no pasteurizado nos ayudará también a tener probióticos, siempre que sea un queso bueno y libre de aditivos y de cosas malas. Vale. Cool Eco Food dice, hambre de salud, mira en mi web. Ay, que me he perdido algo aquí. Voy a tirar atrás, ¿vale? Cuesta mucho encontrar uno con buenos ingredientes. Natalia, qué curioso. Sí, Love Choco. Buenísimo el chocolate, sobre todo si es puro. En cualquier tienda eco hay muy buenos chocolates buenísimos. Ah, mira. Claro, y Cool Eco Food dice, hambre de salud, mira mi web. Sí, la verdad es que chocolates hay buenísimos. Y seguro que Cool Eco Food, teniendo en cuenta que tiene una buena selección de todo, debe tener un buen chocolate. Estoy segura. Pero vamos, sobre todo, que sea del 70% para arriba. No pongáis un chocolate con leche o con azúcares porque no va a tener probióticos y no nos va a ayudar en nada a la flora bacteriana. Pero con cándidas te quitan guisantes y patatas. Claro, cuando hay un tema de cándidas, entonces ahí el tema es diferente. Cuando hay un tema de cándidas, lo primero que hay que hacer es matar de hambre a la cándida. Entonces ahí que prima una dieta. Prima la dieta. Prima la dieta para que esa cándida se muera de hambre. Paso 1. Paso número 2. Antifúngicos para matar a esa cándida que ya está debilitada por esa dieta que hicimos durante 2 meses. Paso número 3, repoblar esa barrera intestinal, esa flora bacteriana que ha quedado arrasada por la cándida y por los antifúngicos. Entonces, cuando estemos hablando de cándidas, dejaros los alimentos probióticos para el final, porque nos va a venir fenomenal cuando hayamos matado a todo el ejército de cándidas, ¿sí? Vale. Hambre de salud. Viva el 92% brutal. Viva. Nada de marcas de chocolate. Ah, nada. Vale. ¿Influye la temperatura en los probióticos? Es decir, ¿deben consumirse a una temperatura ambiente? Pues tratándose de probióticos naturales, lo que el alimento requiera. Por ejemplo, yo el kombucha lo tengo en la nevera. El chocolate lo tengo en una despensa. Entonces, depende del alimento, te va a requerir frío o te va a requerir una temperatura ambiente. Entonces, eso ya es un poco que vosotras veáis qué alimentos te requieren temperatura y cuáles no. Pero no es aquello de que necesite una temperatura especial, sino es que tú veas lo que va en la nevera y lo que no. Yo quiero probar el que es 100% cacao. Es fuerte, te lo digo, pero si te gusta, adelante. Vale. Gracias, guapa. Pues nada, estoy muy contenta. Espero que os haya ayudado este tema de probióticos y de flora intestinal. Yo creo que es muy importante que le prestemos atención a nuestra flora intestinal. Quiero que seáis conscientes que muchos de los problemas de salud vienen de una mala flora intestinal. Y a veces nos partimos la cabeza pensando qué tendré, de dónde vendrá. Y a veces es tan fácil como entender que no estamos bien de bacterias, que hay que repoblarlas, que a lo mejor tenemos una superpoblación de bacterias malas. Entonces, me gustaría que a partir de ahora y después de este directo, tuvierais en cuenta que nuestra flora intestinal hay que cuidarla y que es tan fácil cuidarla añadiendo alimentos probióticos y tampoco hace falta tomar 1000, con uno al día, un poquito, un chupito de kombucha o unos guisantes o un chocolate negro o una sopita de miso o un yogur bueno o un yogur de soja o... ¿Sabes? Es que es muy fácil añadir probióticos y vuestra salud intestinal lo agradecerá, ¿vale? Estoy feliz
de teneros aquí, de que vayamos avanzando, ya nos queda menos para llegar al final y estoy deseando que los hábitos que quedan por venir os sigan gustando tanto, tanto, tanto como los que hemos hecho hasta este momento. Yo estoy feliz. Así que os mando un beso enorme a todas, muy buenas noches, nos vemos en el Stories y a partir de mañana os voy a ir colgando ya cositas acerca de probióticos naturales y también os mandaré fotos, ¿vale? Un beso enorme.